Historia. Dulces corazones y princesas por Lollipop Capítulo 6. Dado que no había sesiones de entrenamiento programadas para ese día, las instalaciones de entrenamiento del castillo estaban relativamente vacías. Había algunos ponis perfeccionando sus habilidades o repasando ejercicios de última hora, pero ninguno destacable. No fue así para un Pegaso de mirada penetrante mientras observaba a sus compañeros entrenar. Justix Coal era un pony Pegaso de color nieve, con crin negra como el azabache y ojos azul oscuro. Ruidoso y encantador, tenía fama de aventurero y conquistador. A pesar de su carácter extrovertido, él y Shining Armor se llevaban bastante bien. Armor tenía la habilidad de calmar a los Pegasos, mientras que Justix animaba constantemente a su amigo a arriesgarse y vivir la vida al máximo. Había pasado una semana desde que Justix conoció al amigo de su amigo. ¿Cómo un pony tan caballeroso como Shining Armor podía tolerar a alguien tan arrogante como Crystal Emerald? Era algo que no comprendía. Incluso la familia de Armor estaba de acuerdo. Justix observó su conversación con desgana, con el ceño fruncido. Chrysalis gruñó mientras otro intento se disipaban chispas de magia verde brillante. ¿Qué estoy haciendo mal? Gimió con exasperación mientras echaba la cabeza hacia atrás. Cálmate. Rió entre dientes Shining Armor, mientras la diversión brillaba en su mirada azul celeste. No lo entiendo. Dijo con un puchero. ¿Por qué no se mantiene? Debido a su herencia de cambiaformas, Chrysalis dominaba la magia. Hacía tiempo que no tenía que esforzarse tanto en algo relacionado con ella, y eso la molestaba. Concéntrate en convertir tu magia en algo tangible. Le indicó Shining Armor tras compadecerse de la yegua taciturna. Fortalécela hasta convertirla en algo sólido. Puedes lanzar hechizos, pero nada de eso importa si no puedes mantenerlos. Concéntrate en mantenerlos. Tu suministro de magia debe ser constante. Y tal como había dicho, mantener el hechizo resultó ser lo más difícil. Lanzar el hechizo era sencillo, ya que lo aprendió al segundo día. Puedes hacerlo. La animó. Respira hondo y relájate. Bien. Pensó Crystal con determinación, reflejando su rostro color carbón mientras se concentraba en formar otra barrera mágica frente a ella. Esta vez sería diferente, se dijo a sí misma con tenacidad. Su cuerno oscuro resplandeció con magia mientras el espacio frente a ella respondía a su conjuro, solidificándose en un escudo mágicamente transparente. Al menos su ética laboral era respetable, pensó el Pegaso. Para satisfacción tanto de Shining Armor como de Chrysalis, el encantamiento funcionó. Bien. Exclamó el semental mientras examinaba la barrera que tenía delante. No puedo identificar ningún punto débil evidente. ¿Solo hay una manera de averiguarlo? Dijo Justix con tono provocador. Shining Armor puso los ojos en blanco, ignorando la sugerencia de su amigo. ¿Podemos? Preguntó Crystal con entusiasmo mientras el escudo se desintegraba mágicamente. Estaba harta de los simulacros. Si te atreves, pero será más difícil porque tendrás que contrarrestar la fuerza con magia. Shining Armor se rió entre dientes al ver la sonrisa de satisfacción que apareció en la expresión severa de la yegua. Suena divertido. Guiñó un ojo casi lascivamente. No te andes con rodeos, armadura. Gritó Justix desde la barrera con expresión seria en su rostro pálido. Shining Armor y Crystal adoptaron sus respectivas posiciones a unos metros de distancia. Justix esperaba que el hechizo le explotara en la cara. Todavía le dolía la derrota que había sufrido a sus pies hacía unas semanas. Las primeras impresiones de Justix sobre la yegua que su amigo había traído al entrenamiento no fueron las de un soldado digno. Crystal Emerald era atractiva, incluso exótica, pero estaba bastante seguro de que no se suponía que fuera su compañera de entrenamiento. Así que imaginen la sorpresa del Pegaso cuando Shining Armor le informó que esa era la pony que quería entrenar con ellos. Con o sin aptitudes mágicas, en su opinión, no parecía una gran luchadora. En tono de broma, le preguntó a la yegua si quería entrenar. Minutos después, dejó de reír al encontrarse boca abajo en el suelo, con la pezuña de ella presionando dolorosamente el punto sensible donde se unían sus alas. Recordó haber oído la risa de Armor de fondo, lo que aumentó su humillación. En resumen, ella no le caía bien, pero eso era principalmente su orgullo herido el que hablaba. Shining Armor entrecerró los ojos mientras evaluaba a la segura yegua que tenía delante. Sin previo aviso, lanzó una andanada de rayos mágicos que Chrysalis esquivó con agilidad mientras corría hacia él. Era rápida, pero el semental demostró ser aún más veloz, ya que se lanzó a un lado y lanzó otra ronda con más fuerza y rapidez que la primera.
Srisalis logró esquivar la mayoría de los proyectiles magenta, pero uno la alcanzó en el hombro y otro en la rodilla, haciéndola gritar de sorpresa. Rodando con la caída, la yegua disparó sus propios proyectiles de energía oscura para interceptar los que no pudo evitar. Los ojos de Arlequín brillaron con determinación al darse cuenta de que debía sorprender al soldado. Decidida a pasar a la ofensiva, Srisalis usó uno de sus hechizos de ilusión para cambiar un poco las cosas. Hubo un destello de magia verde ácida cuando la yegua murmuró un conjuro y desapareció en una niebla de descarga mágica antes de reaparecer al lado del semental. Él estaba preparado cuando la yegua intentó embestirlo de frente. Armor, cuidado. Advirtió Justix al ver lo que su amigo no veía. Shining Armor había preparado un hechizo, pero al disparar la ráfaga concentrada, el ataque atravesó a la yegua, que aparentemente se desvaneció. Para cuando reaccionó al impacto, sintió un golpe seco en la espalda que lo derribó mientras soltaba un grito. El semental se encogió en la caída mientras preparaba rápidamente otro hechizo, disparándolo en la dirección de donde provenía el golpe tan pronto como se enderezó. Escuchó el grito de sorpresa de Cristal junto con el violento sonido de la disipación de su escudo. La repentina interrupción de su conjuro hizo que la yegua perdiera el equilibrio y se deslizara un poco por el suelo. Cristal. ¿Estás bien? Shining Armor corrió hacia la yegua con una expresión de recelo en el rostro. A Srisalis le gustaba tener a Shining Armor como maestro. Él era tan serio como ella en lo que hacían. La trataba como a cualquier otro soldado, o al menos la mayor parte del tiempo. La princesa Cambiaformas veía estrellas cuando abrió sus ojos de Arlequín. Con un gemido, la yegua se incorporó sobre sus cuartos traseros mientras se recuperaba un instante. ¿Otra vez? Murmuró tras aclarar su mente. Oye, armadura. Shining Armor se giró hacia su amigo tras asegurarse de que Cristal estuviera bien. El estallido del escudo siempre le provocaba una fuerte migraña. Esta vez no participas. Justix sonrió con suficiencia mientras se ponía a cuatro patas estirando las alas. Llevaba tiempo queriendo vengarse personalmente de esa mocosa engreída. Ay, 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 ay. Lo siento. Gruñó Shining Armor mientras ayudaba a la yegua herida a subir las escaleras. Srisalis se apoyaba pesadamente en el semental mientras cojeaba, ya que su pata delantera derecha estaba inutilizada por el momento. No sentía la extremidad, pero el dolor persistía, lo que la hacía estar extrañamente más apática de lo normal. ¿Qué tal lo hice? Sristal hizo una mueca mientras abría mágicamente la puerta de entrada. Shining Armor la miró fijamente mientras cruzaban el umbral. Una brisa fresca los recibió, erizándoles la piel bajo sus abrigos. ¿Estás loca? Resopló mientras la ayudaba a sentarse junto a la chimenea tras cerrar la puerta principal. Obviamente, no fue un juicio muy bueno si acabaste herida. Al parecer, ni Justix ni Cristal se tenían mucho aprecio. Por desgracia para Shining Armor, lo descubrió de la peor manera cuando su amistoso combate de entrenamiento terminó fatal. Cristal acabó con el hombro dislocado, mientras que Justix sufrió un esguince de ala. Srisalis puso los ojos en blanco a pesar del dolor que le recorría la extremidad. Oye, Dijo con una mueca. yo no era la que lanzaba lanzas ni la que hacía saltos suicidas. En mi defensa, solo me estaba protegiendo. Logró bajar suavemente al suelo. Era un buen escudo. El semental negó con la cabeza mientras la miraba con el ceño fruncido. No puedo creerlo, ¿les queda algo de Pepper Snack? Shining Armor ignoró su pregunta con un suspiro. Otro buen amigo suyo, Aero, estaba cuidando de Justix. Esperaba que el Pegaso estuviera bien. Revisa la despensa. Respondió Cristal, bajando la cabeza con temor ante lo que estaba por venir. Cuanto antes recuperara su hombro, mejor, pero mentiría si dijera que estaba deseando que el semental se lo recolocara. Shining Armor entró en la pequeña cocina y rebuscó en el almacén de la yegua hasta encontrar las hierbas necesarias para preparar el peppersnag. Momentos después, Srisalis percibió el fuerte aroma de la sustancia y se preparó para lo que estaba por venir. El semental, como por arte de magia, le hizo levitar a la yegua una taza de la bebida. ¿No es un poco exagerado? Srisalis hizo una mueca mientras tomaba mágicamente la taza y la colocaba suavemente frente a ella. ¿Alguna vez te han vuelto a colocar una extremidad en su sitio? La yegua agachó las orejas, reconociendo la sabiduría de su compañera. Sus ojos, como los de un arlequín, reflejaban repugnancia mientras contemplaba la bebida. Aún recordaba cuando tenía las costillas doloridas y el semental insistía en que tomara el peppersnag cada vez que venía.
El sabor era espantoso, y Tzrisali sentía que ya había tenido suficiente para toda la vida. Shining Armor regresó junto a la yegua, observándola con expectación mientras se sentaba a su lado, con la extremidad entumecida. Tzristal le devolvió la mirada con expresión vacilante. No me mires así, cuanto antes te lo bebas, antes terminaremos con esto. Ella frunció el ceño, mostrando los dientes. Respirando hondo, la yegua agarró la pequeña taza con su casco bueno y se la arrojó. El brebaje de sabor repugnante le quemó la garganta y, justo cuando estaba a punto de vomitar, sintió que el pony guardián le volvía a colocar el hombro en su sitio con un fuerte chasquido. Todas las palabras groseras y maleducadas que se le ocurrieron, reales o imaginarias, le vinieron a la punta de la lengua. A pesar de lo rápido que fue todo, a Tzristal le costó un poco recuperar la voz. El dolor que siguió al fuerte chasquido al recolocarse el hombro fue intenso y sobrecogedor. Shining Armor casi sintió lástima por ella al verla esconder el rostro bajo su pata delantera sana. Te dolerá un par de días, pero al menos podrás usar la pierna, Dijo Shining Armor mientras levantaba lentamente la cabeza. Supongo que pedir una advertencia era demasiado. Dijo sin aliento. Se encogió de hombros. A veces es mejor lanzarse antes de que puedas arrepentirte, además, es culpa tuya. Los ojos de Arlequín estaban entrecerrados mientras el peppersnap comenzaba a hacer efecto. Maestro, qué rápido hacía eso. Ahora, ¿eso no se parece en nada a ti? La yegua color carbón recibió con agrado los potentes efectos de la bebida. ¿Qué sabes de mí? Preguntó distraídamente mientras otra corriente de aire fresco lo impulsaba a encender un fuego, para deleite de la yegua. Para mantener sus reservas mágicas, la pony disfrazada de cambiaformas encendía sus fuegos a la antigua usanza. Desde que veía al semental casi a diario, ya no tenía que preocuparse tanto por sus reservas. Además del trabajo que realizaba como Oceanía, Tzrisalis descubrió que la combinación de emociones intensas y compañía amistosa resultaba ser una mezcla eficaz. Aún así, con el hombro dolorido, no tenía ganas de moverse, a pesar del frescor de su hogar. Si había algo que Tzrisalis había notado de Shining Armor era que a todos les caía bien. Sé que esta ciudad te considera su chico de oro. Era considerado y genuinamente modesto. Resultaba irritante, pero a la vez extrañamente encantador. Eres como un argonauta moderno. Tus padres bien podrían haberte llamado Jason. Podía percibir la incertidumbre que bullía bajo su piel, a pesar de la agradable sorpresa reflejada en su rostro. Gracias. Con ojos de arlequín, observó cómo el semental usaba magia para colocar los pocos trozos de leña que ella tenía en la chimenea antes de encenderlos con una chispa mágica. La leña seca fue devorada por las llamas al reaccionar la magia del semental con el material inerte. Se dejó caer junto a ella, disfrutando del fruto de su trabajo. No te acostumbres. Él la empujó juguetonamente, lo que la hizo estremecerse. Lo siento. Pero tú no sientes lo mismo. No era una pregunta. Algo había estado molestando al semental y ya era hora de que lo dijera. Le dejó un sabor horrible en la boca. ¿Por qué no? Supongo que mi familia no lo ve así. Quiero decir, se pusieron furiosos cuando me alisté en la Guardia Real. Sus ojos azul celeste brillaron con algo desagradable. Ahora fingen que no les importa, pero sé que querían que hiciera algo más respetable. Conocer ponis más respetables. Como cambiaformas, no podía comprenderlo del todo, ya que la colmena era lo único que importaba y ningún cambiaformas lo cuestionaba. Como princesa que se negaba a responder al llamado de su linaje, entendía perfectamente por qué él sentía tanta disonancia consigo mismo. Era difícil ir en contra de las normas y expectativas tradicionales, y no podía culparlo por hacer algo que ella nunca se había planteado hasta ahora. Bueno, estás contento con lo que haces, ¿verdad? Por supuesto, proteger a mi familia y a mi país es algo que me apasiona. Me encanta mi trabajo y se me da bien. Sonrió cálidamente al ver el fuego en sus ojos azules, a pesar de la piel de gallina que se le erizó bajo el abrigo. Simplemente no quiero tener que elegir entre las dos. Tu familia te quiere. Murmuró con ojos cansados, ya que el remedio medicinal hacía efecto. Sobre todo tu hermana. No creo que puedas decepcionarla jamás. Su amor por ti es puro. Es bonito. Se preguntó brevemente si su madre estaría decepcionada de ella. Desde luego, se sentía infeliz consigo misma. ¿Tú crees eso? Su sonrisa era amable mientras reflexionaba sobre sus palabras. Si hay algo que debéis saber de mí, es que mi capacidad de percepción es inigualable.
Ni siquiera la princesa Celestia podría competir conmigo. Dijo Chrysalis con naturalidad, alzando la nariz. No iba a lamentarse por lo sucedido, no lo haría. Un poco engreído. Shining Armor le sonrió a la yegua medicada. Crisálida rió mientras se acercaba a él hasta quedar pegados el uno al otro. Él la calentaba, y toda esa seguridad y afecto que ella recibía de él era agradable. Con cuidado, apoyó la cabeza sobre su cuello mientras se acurrucaban cómodamente frente al crepitante fuego. Las llamas anaranjadas danzaban ante ellos, bañando la habitación en cálidos tonos rojos y dorados. Nunca había pensado en Cristal como una persona cariñosa, y sin embargo, ahí estaba ella, buscando activamente su contacto. Era agradable, dudaba seriamente que fuera tan cariñosa sin los efectos de la pimienta. Ríanse ahora, pero es verdad. Murmuró Chrysalis antes de ponerse seria. A veces no es culpa nuestra, es que los padres tienen la costumbre de dejar que sus expectativas les impidan verte tal como eres. Aunque solo tenía 17 años, a la princesa Cambiaformas no le faltaba experiencia. Llevaba infiltrándose desde los 13. Ah, sí. Shining Armor se quedó pensativo. ¿Qué piensan tus padres de ti? Decidí que no me importaba y me marché sin mirar atrás. ¿Qué tal te va con eso? Preguntó en voz baja mientras acariciaba suavemente a la yegua que descansaba. A pesar de la indiferencia en su tono cansado, intuía que no estaba tan impasible como aparentaba. Cristal era así de indiferente. Admiraba su expresión impasible, siempre y cuando no la estuviera maldiciendo. Era fuerte, y no entendía por qué nadie más valoraba esa fortaleza. Shining Armor no era tan ingenuo como ella creía. Observaba cómo su familia la miraba y fingía escuchar cuando lo sermoneaban sobre yeguas como esa. Sinceramente, eso empezaba a molestarle y a tensar sus relaciones familiares. No está mal, pero supongo que tendré que conformarme. Pero yo no me preocuparía si fuera tú, cabeza hueca. Se rió entre dientes al ver el puchero que sabía que estaba haciendo. Soy una excelente jueza de carácter. Bostezó. ¿Y tú? No tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Ni siquiera de mí. Shining Armor era el prototipo. Sus padres lo superarían y probablemente terminaría casándose con esa princesa respetable y guapa de rosa. ¿Estás seguro? La parte sobre ti, me refería a... Se estremeció al darse cuenta de lo poco articulado que sonaba. Quiero decir que hay de ti. Cristal. Los leves ronquidos de Cristal fueron la única respuesta a su pregunta. No puedes huir para siempre, Crisálida. Dijo la reina, cuyas trenzas color chocolate cayeron sobre su hombro mientras un atisbo de compasión se reflejaba en su mirada. La colmena es tu vida y como tal, exige vida a cambio. El cuerno retorcido de su madre brilló con magia y, antes de que la potranca pudiera protestar, fue engullida por la energía oscura, retorciéndose y convulsionando mientras le arrebataba dolorosamente su fuerza vital. Madre, Gritó mientras la magia quemaba su quitina, filtrándose en su cuerpo. madre. Crisálida sentía que no podía respirar mientras jadeaba con dificultad. El peso sobre su cuerpo disminuía a medida que volvía al mundo de los vivos. No podía concentrarse, pues los persistentes resquicios de miedo aún nublaban su percepción. Oye, cálmate. Dijo Shining Armor con voz preocupada, apoyando sus pezuñas sobre sus hombros en un gesto de consuelo. Sus ojos azul celeste brillaban de ansiedad. Aquí no hay nada que pueda hacerte daño. Shining. Todo seguía tan distorsionado y su pesadilla se había sentido tan real. Era consciente, aturdida, de que él la atraía así en un abrazo mientras ella hundía el rostro en su melena. Oh, creador. Exclamó con un alivio teñido de hastío. Los efectos de la planta de pimienta habían desaparecido hacía tiempo y la calma que había sentido antes la había abandonado, dejándola solo con miedo y culpa. Ella no puede obligarme y no lo haré. No lo haré. Tricie, tranquila, ahora te tengo y ningún pony puede obligarte a nada. Podía sentir su preocupación mientras disfrutaba de la calidez de su cuerpo, que respiraba, pegado al suyo. Estaba tan avergonzada. Chrysalis se repetía a sí misma que no necesitaba a nadie y, sin embargo, ahí estaba él. De alguna manera, se sentía bien. Pasaron unos instantes mientras los dos permanecían sentados así, frente a las brasas moribundas del fuego en la pequeña sala de estar de la yegua. Él le acarició el cabello revuelto hasta que ella recuperó la respiración. ¿Por qué haces esto? Preguntó Chrysalis entre sollozos, apartándose para mirarlo. Con las orejas pegadas al cuerpo, lo observaba con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas.
Se sentía como una desgraciada. Si él supiera lo que era y de qué huía, no creía que sería tan comprensivo. Haciendo que, Esto que me consueles no lo entiendo. Y, en efecto, no lo entendía. Todo aquello no solo la frustraba, sino que le generaba todo tipo de ideas extrañas respecto a su creciente vínculo. ¿Por qué estaba él allí? Y, lo que es más importante, ¿por qué le permitía estar allí? eres mi amiga, Chrysie, ¿por qué no lo sería? Shining Armor le dedicó una sonrisa torcida. Chrysalis estaba acostumbrada a ser admirada y respetada. También había personas a las que admiraba y respetaba, pero nunca había sido vista por nadie ni había considerado a nadie como su amiga. Los amigos eran ponis que te conocían íntimamente. Ponis que elegían mantenerte cerca por razones que superaban tus defectos. Sus ojos de arlequín lo miraban con una mezcla de fascinación y picardía. No lo decía por amabilidad ni para hacerla sentir mejor. No era ese tipo de persona. Ella era egoísta y astuta hasta el punto de ser manipuladora, y aún así disfrutaba de su compañía. Shining Armor hablaba en serio, y eso la dejó completamente atónita. Me llamaste Chrysie. Murmuró ella mientras sus palabras resonaban en su cabeza. ¿No te gusta? No, me gusta. Se apresuró a acercarse para disipar su ansiedad. Me gusta esto. Chrysie como Chrysalis, pero no Chrysalis. Se sentía sincero, por extraño que pareciera. Bien. Ella pudo percibir la sonrisa en su voz y eso la hizo sonreír también. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó refiriéndose a su pesadilla. No. Quédate conmigo, por favor. Se agachó debajo de su pierna delantera en un abrazo con una sola pierna. Por favor. Es así que es nueva. Bromeó mientras la acercaba. Ella extendió la mano y le mordisqueó la oreja, lo que provocó que él jadeara y se estremeciera. Es broma, es broma. Insistió.